Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad les traigo el contenido de la importancia del uso de las herramientas tecnológicas en la enseñanza, aprendizaje en estos tiempos de pandemia del COVID-19, para lo cual vamos a dar inicio con la presentación. La dinámica de hoy con el uso de las herramientas tecnológicas, pues hay muchas virtudes que nos proporciona la tecnología. En nuestros días, actualmente, la juventud está más de cerca con la tecnología que los maestros de las épocas tradicionales, que de alguna forma se les hizo un poco difícil poder tratar con el tema tecnológico. No obstante, dentro de lo que son el uso de las herramientas tecnológicas, no deja de lado las conductas sociopersonales que tendría que mantenerse como norma o regla del aula virtual. Por consiguiente, tenemos acá un modelo de presentación en cuanto a las normativas y reglas que tendría que regirnos para poder tener una mejor comunicación. Normas de convivencia. Sea amable con tus compañeros, sé respetuoso con tu maestro, mantén el orden y el silencio durante la clase virtual, levanta la mano cuando quieras intervenir, sé puntual a las clases virtuales en tiempo, el tiempo es valioso, ten presente tus materiales junto a ti. Son pequeñas normas que nos ayudará para poder comprender de mejor manera el desarrollo de los contenidos a través del uso de las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las actividades educativas. Hoy en día, todo el sector educativo, tanto institucionales, está involucrados sobre todo con el uso de las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas son programas y aplicaciones que pueden ser utilizadas por muchas personas. Es fácil de utilizar y sin necesidad de tener que pagar por ello. Estas herramientas, como ser Google Drive, Google Classroom, Gmail, Play Store, YouTube, WhatsApp, Facebook, y las bondades que nos proporciona en el sector educativo, el Educa Bolivia, pues hay muchas aplicaciones que nos proporcionan para poder desarrollar las actividades educativas adecuadamente. Estas herramientas nos ayudan a realizar bien una tarea en la que se obtiene los resultados esperados, como ahorro de tiempo y ahorro de los recursos personales como económicos. Nos facilitan el trabajo entre maestro y estudiante. ¿Qué son las TIC? ¿No? ¿Qué son las TIC? Las tecnologías de la información y la comunicación. Esto implica que las TIC repercute al uso meramente de las herramientas tecnológicas como ser tablet, computadoras, celulares, iPod, todo el margen de la gama de celulares que existe, los cuales nos proporcionan herramientas tecnológicas del Google Moodle, que nos proporciona un sinfín de propiedades para poder elaborar materiales educativos y poder proporcionar de forma sincrónica, asincrónica con los estudiantes, con el grupo de personas que queríamos nosotros entablar una actividad. Las ventajas del uso de las TIC en el aula. Como podemos observar, aquí tenemos una captura, un screen de una clase virtual que hemos llegado a desarrollar con los estudiantes, que de alguna forma nos ha ayudado para podernos visibilizarnos y desarrollar un contenido de forma sincrónica y poder entender los objetivos de la clase pese al tiempo como defecto. El uso de las tecnologías ¿ya? En el proceso de la enseñanza-aprendizaje son más dinámicos, nos ofrecen posibilidad de crear contenidos adaptados a las necesidades e intereses de cada alumno, y el aprendizaje se adapta también a los alumnos con necesidades especiales. El uso de las TIC sobre todo nos ha posibilitado la educación a distancia. Es la mayor importancia en estos tiempos con la pandemia,
como también es una dinámica variable en tiempo, ¿no? Entonces, las ventajas del uso de las TIC nos favorece el trabajo en red al ofrecer numerosas herramientas, como ya les mencionaba, en el aprendizaje colaborativo y la comunicación, como también al tener mayor autonomía por parte de los estudiantes al desarrollar un contenido y utilizar la herramienta tecnológica que venga a su conveniencia. Las tecnologías, el uso de las tecnologías elimina las barreras del espacio-tiempo que existen entre el profesor y alumno, permitiendo que las experiencias de aprendizaje prosiga fuera del aula como en la vida diaria. ¿Cuáles son los retos posibles e inconvenientes del uso de las TIC en el aula para el maestro? ¿Cuáles serían los retos? Los retos prácticamente están en el alcance de que los estudiantes, al navegar las redes tecnológicas, atentan de observar materiales que no se encuentran dentro la correctitud de poder valorar estos contenidos. A veces es complicado el Internet saber qué información es la correcta o qué fuentes son las más fiables. Es tarea del profesor ayudar al alumno a buscar información con un espíritu crítico de aprender a discernir lo que es realmente factible, útil para la materia que estamos desarrollando. Puede ir en detrimento del desarrollo de las habilidades sociales necesarias para otros tipos de comunicación indispensable para el desarrollo social del humano, como la comunicación de cara a cara, porque favorece el aislamiento y el individualismo. Es decir, con el uso de las herramientas tecnológicas, en alguna medida estamos deshumanizando a la sociedad dentro de la comunidad educativa, lo cual genera el individualismo, el egoísmo, la poca participación inmediata con su entorno, con su ciclo etario, ¿no? Con sus similares, ¿no? Estos son retos que el maestro de alguna forma tiene que proponerse poder solucionar como barrera educativa. El uso de las herramientas tecnológicas nos proporciona muchas ventajas, como ya les mencionaba. Aquí les manifiesto un tema el cual ha sido beneficiado con el uso de las tecnologías. Desde las ciencias sociales analizamos problemáticas actuales y proponemos alternativas. Esto como problemática lo hemos tomado la migración como una estrategia de sobrevivencia. En cuanto al tema de la migración, ¿cómo lo abordábamos tradicionalmente? ¿Cómo se abordaban los contenidos? ¿No? ¿Cuál era el enfoque tradicional? La introducción al tema era abstracta, eran conceptos imaginarios que el profesor tendría que hacer fluir a los estudiantes, que de alguna forma no se conversaba en algo concreto, imaginario, más al contrario. Los estudiantes eran poco participativos, tampoco eran propositivos. Modelo de transmisión era de recepción, es decir, el profesor era magistral y el estudiante era el que recibía, el que recepcionaba esa información y no era retribuido. Algunas características de bondad en cuanto a la educación tradicional: en alguna medida la relación entre maestro y estudiante era viable, maestro experto, expositor en la transición del saber. La vía principal era la comunicación oral. Para poder llegar a la concepción concreta del estudiante,
el estudiante tenía que acceder a tener materiales reales para poder comprender, y en su definitiva esto era prácticamente adecuado al margen de que los estudiantes sean responsables con el aprendizaje que están adquiriendo. Más al contrario, el enfoque tradicional se resumía a que los estudiantes pues utilicen materiales muy tradicionales, materiales ordinarios para poder desarrollar los contenidos, y estos no eran comprendidos por sus compañeros, ya que no estaban visibilizándolos objetivamente el desarrollo de los contenidos. Lo cual, con el uso de las herramientas tecnológicas, nos favorece. La comunicación es inmediata, el acceso a la información, ahorro de tiempo, sobre todo, nueva información, nueva forma de aprender, igualdad en oportunidades para poder concebir el conocimiento, ya que todos tienen acceso al internet y a las redes. La interacción global es más factible. El maestro es innovador y creativo. El maestro tiene nuevas formas de comunicación, despierta mayor interés educativo, hace más accesible y dinámica las clases, calidad en la presentación de los contenidos en cuanto a la utilización del material en línea, del Google, YouTube, Google, ¿no? Las propiedades que nos proporciona el Internet, mayor interacción. Nuevo enfoque educativo, lo que nos proporciona el sistema educativo con el uso de las herramientas tecnológicas. Las nuevas tecnologías cambian la forma de aprender del estudiante y el modo de enseñar de los docentes. Ese es el enfoque del uso de las tecnologías en la actualidad. El uso de las herramientas como ser la computadora, el tablet, el PowerPoint, la retroproyectora, la gama de celulares y el uso de sus aplicaciones Google Apps, Classroom, YouTube, Moodle, Edmodo, nos proporciona prácticamente información de primicia, de primera mano. Cuando hablamos nosotros de problemas migratorios, podemos observar cómo es la vivencia de la situación real de los migrantes, de las personas indocumentadas, de las personas que migran por factores de recursos económicos, problemas familiares, que de alguna forma al exponerlo sin el uso de las herramientas tecnológicas, pues es difícil imaginarnos de cómo es la realidad en sí, de la vivencia de este sector, de esta problemática que es la migración. Con el uso de las herramientas tecnológicas nos proporcionamos de cuáles son los factores que proporcionan al margen del contenido. Aquí tenemos una torta de los factores o causas de la migración: políticos, turismo, mejorar la calidad educativa, de vida, mejorar los ingresos, familia, falta de empleo. Son factores que repercuten a generarse como causa para la migración, pero sin el uso de las herramientas tecnológicas, con una sola explicación teórica es difícil hacer entender esto a los estudiantes, ¿no? Hablamos de un sector rural, hablamos de un sector urbano, hablamos de un sector industrial, hablamos de los tipos de migración, internas, externas. Con la tecnología podemos inmediatamente acceder a medios propiamente comprensibles y no así abstractas, que serían, que conlleva la educación tradicional en el margen de no utilizar las herramientas tecnológicas. De esta manera hemos concluido la pequeña aclaración y las bondades que nos proporciona el uso de las herramientas tecnológicas, que hoy en día estamos entrando con fuerza para poder desarrollar los contenidos en estos tiempos difíciles que es la pandemia COVID-19. Muchas gracias.